Hola, buenas tardes, somos el equipo 6 y hoy venimos a hablarles sobre el tema de efectos congénitos y diagnóstico prenatal. Sus integrantes son Bravo Salinas Yaxiri, Villegas Lizárraga Marlene, Insunza Sánchez Jonathan, Varela González Abril. Vamos a comenzar con el tema malformaciones congénitas, el cual son defectos de nacimiento, malformaciones congénitas y anomalías congénitas, el cual son conceptos de sinónimos que se utilizan para describir trastornos estructurales, conductuales, funcionales y metabólicos presentes al nacer. Las malformaciones menores afectan a cerca del 15% de los neonatos. Estas anomalías estructurales como la microtia, las máculas pigmentadas y las hendiduras palpebrales cortas, el cual esto no genera por sí mismo ya daño a la salud, pero en ciertos casos se relacionan con defectos mayores. Tipos de anomalías. Muchas malformaciones ocurren durante la formación de estructuras, que por ejemplo en el periodo de la organogénesis, que se extiende desde el inicio de la tercera semana hasta el final de la octava semana de gestación. Se piensa que los factores teratogénicos que ocurren antes de la tercera semana siguen la regla del todo o del nada, ya sea que el embrión muera o se aborte de manera espontánea. Las disrupciones dan origen a las alteraciones morfológicas de estructuras ya formadas y se deben a procesos destructivos, los accidentes vasculares que determinan defectos transversos en las extremidades. Las deformaciones son consecuencias de fuerza mecánica que moldean una parte del feto durante el periodo prolongado, por ejemplo, el pie equino. Un síndrome es un grupo de anomalías que ocurren juntas y tienen una causa común específica. Vamos a hablar sobre los factores ambientales. Hasta el inicio de la década de 1940 se asumían que los defectos congénitos se debían ante todos los factores hereditarios. En 1961, las observaciones de Lenz vincularon los defectos de las extremidades con el sedante talidomida y dejaron claro que los fármacos podían atravesar la placenta y producir defectos congénitos. Principios de teratología. Se han definido los factores que determinan la capacidad de un agente para producir defectos congénitos y se han constituido en los principios de la teratología. La susceptibilidad a la teratogénesis depende del genotipo del producto de la concepción y el modo en que su composición genética interactúa con el ambiente. La susceptibilidad a la teratogénesis varía de acuerdo con la etapa del desarrollo del embrión en que se produce la exposición. Muchos defectos congénitos son inducidos durante la tercera a la octava semana de gestación, que corresponde al periodo de la embriogénesis. La manifestación del desarrollo anómalo depende de la dosis y la duración de la exposición a un teratógeno. Los teratógenos actúan de manera específica sobre las células y los tejidos en desarrollo para desencadenar una embriogénesis anormal. Las manifestaciones del desarrollo anormal por efecto de la teratogénesis son muerte, malformaciones, retraso de crecimiento y trastornos funcionales. Agentes infecciosos. Entre los agentes infecciosos que inducen defectos al nacimiento se encuentran distintos virus. Los virus del herpes simple y la varicela pueden causar defectos congénitos. Las anomalías inducidas por el virus del herpes son raras y por lo general las infecciones se transmiten al neonato durante el nacimiento, lo que le genera enfermedades graves y en ocasiones la muerte. El virus Zika induce síndrome congénito por Zika tras la transmisión del virus de la madre infectada al feto. Cerca del 30% de las embarazadas en los que las mujeres tienen resultados positivos para el virus muestran efectos adversos. Otras infecciones virales e hipertermia. Al parecer no se producen malformaciones tras la infección materna por virus de sarampión, parotiditis, hepatitis y poliomielitis, hechovirus, Coxsackie o influenza, pero algunas de estas infecciones pueden desencadenar abortos espontáneos o muerte fetal.
o bien transmitirse al feto. Por ejemplo, el virus Coxsackie-B puede inducir incrementos del aborto espontáneo, en tanto sarampión y parotiditis pueden provocar aumentos de las tasas de muerte fetal temprana y tardía, así como sarampión y parotiditis neonatales. En el hepatitis B existe una tasa elevada de transmisión al feto que desarrolla hepatitis intrauterina y neonatal, mientras los virus de la hepatitis A, C y E rara vez se transmiten por vía transplacentaria. De manera característica, las temperaturas altas afectan la neurulación y originan efectos del cierre del tubo neural, como anencefalia y espina bífida. Ahora les voy a hablar de la radiación. La radiación ionizante provoca la muerte de las células en proliferación rápida, de tal modo que es un teratógeno potente capaz de producir casi cualquier tipo de defecto congénito, lo que depende de la dosis y la etapa de desarrollo en que se encuentra el producto al momento de la exposición. Esto quiere decir que la mujer en el momento del embarazo no se tiene que exponer a ninguna radiación, ya que no solamente las malformaciones se causan por las demás cosas, sino también el momento de la radiación, de las ondas. Medicamentos y agentes químicos. En Estados Unidos las embarazadas tomaban un promedio 4 medicamentos durante el embarazo. Solo 20% de las gestantes no utilizó fármacos durante el embarazo. Incluso ante este uso amplio de fármacos durante el embarazo se dispone de información insuficiente para juzgar la seguridad de alrededor del 90% de estas sustancias durante la gestación. Si el defecto hubiera sido más común, como el paladar hendido o las malformaciones cardíacas, la relación con el fármaco pudiera haberse pasado por alto con facilidad. Esto quiere decir que antes las mujeres tomaban fármacos según para cuidarse, pero les resultaba mal porque solamente como 1% se salvaban de las malformaciones y las demás no. También tenemos las drogas ilícitas, alcohol y tabaco. Uno de los problemas de la sociedad actual en el efecto del uso materno de drogas de consumo social como la dietilamina, del ácido lisérgico, LSD, la feniciclidina, PCP, o polvo de ángel, la marihuana, la cocaína, el alcohol y el tabaco, sobre el desarrollo embrionario y fetal. En el caso del ácido lisérgico, se han informado anomalías de las extremidades y malformaciones del sistema nervioso central. Es muy importante porque algunos doctores incluso dicen que está bien el alcohol, tomarlo durante el embarazo. En lo personal a mí no se me hace bien porque también hay estudios que confirman que también las drogas causan las malformaciones de los bebés. Hormonas agentes androgénicos. Las anomalías consisten en hipertrofia del clítoris con grados variables de fusión de los pliegues labios-crotales. Hay gente que inyecta hormonas. No gente, doctores. También esto causa las malformaciones. Sustancias con actividad endocrina. Las sustancias con actividad endocrina son agentes exógenos que interfieren con las acciones reguladoras normales de las hormonas que controlan los procesos del desarrollo. Las más de las veces estos agentes interfieren con la acción del estrógeno por medio de su recepción y generan anomalías del desarrollo del sistema nervioso central y del aparato reproductor. Y los anticonceptivos orales. Las píldoras anticonceptivas que tienen estrógenos y progestágenos parecen tener un potencial teratogénico bajo. No obstante, debido a que otras hormonas, como el DES, producen anomalías, el uso de anticonceptivos orales deben suspenderse si se sospecha embarazo. Las mujeres tienen que cuidarse, las embarazadas, porque hay veces que no se sabe que están embarazadas o todavía no es el momento en el que se dice que está embarazada y toman sus píldoras anticonceptivos, incluso también se drogan, toman, entonces también esto puede producir malformaciones. Algunos estudios recientes también sugieren que las mujeres que reciben corticosteroides durante el embarazo cursan un aumento modesto del riesgo de tener un hijo con una fisura orofacial. La fecundación in vitro.
Por otra parte, cualquier tratamiento para la infecundidad, ya sea la inducción química de la ovulación o la fecundación in vitro, se vincula con un mayor riesgo de mortinatos, peso bajo al nacer y prematuridad. Las enfermedades maternas. En estas enfermedades está el diabetes, que es el riesgo de anomalías congénitas en neonatos de mujeres con diabetes pregestacional, que se diagnostica antes del embarazo. Es de 3 a 4 veces el de los recién nacidos cuyas madres no padecen diabetes. Estos trastornos durante el embarazo en mujeres diabéticas determinan una incidencia alta del óbito fetal, muertes neonatales, neonatos macrosómicos y malformaciones congénitas. También tenemos el fenilcetonuria, que es la deficiencia de la enzima hidroxilasa de fenilalanina, que determina un incremento de concentraciones séricas de aminoácido. Se encuentran riesgos de tener neonatos con discapacidad intelectual, microcefalia y defectos cardíacos. Deficiencias nutricionales. Cuando se presentan dietas con deficiencia de metilos, alteran la expresión de los genes con impronta y pudieran dar origen a defectos congénitos y ciertas enfermedades como el cáncer en la vida postnatal. La obesidad. La obesidad previa en el embarazo se relaciona con la duplicación del riesgo de tener un neonato con algún defecto del cierre del tubo neural y también intensifica el riesgo de tener un recién nacido con un defecto cardíaco, onfalocele y anomalías congénitas múltiples. Bueno, yo les voy a hablar sobre el apniocentesis. Durante la apniocentesis se inserta una aguja a través del abdomen hasta la cavidad apniótica, que se identifica mediante el ultrasonido, y se extraen alrededor de 20 a 30 mililitros de líquido apniótico. Por la cantidad de líquido que se requiere, el procedimiento no suele realizarse antes de las 14 semanas de gestación, que existe un volumen suficiente para evitar poner en riesgo al feto. El líquido obtenido se analiza para identificar factores bioquímicos como el alfa-betoproteína. Pueden recuperarse células fetales que se desprenden hacia el líquido amniótico y utilizarse para cariotificación en metafase y otros análisis genéticos. También tenemos que tener en cuenta que las células obtenidas no se dividen con rapidez, por lo que se debe recurrir a cultivos celulares con mitógenos para obtener células en metafases suficientes para el análisis. Así los resultados están disponibles 1 o 2 semanas tras el procedimiento. Una vez obtenidos los cromosomas, pueden identificarse alteraciones cromosómicas importantes, como las translocaciones, roturas, trisomias y monosomias, el cual, por otra parte, con los avances recientes en biología molecular, pueden llevarse a cabo análisis moleculares más sofisticados mediante reacción en cadena en las polimerasa y ensayos de genotificación que han incrementado el grado de detección de anomalías genéticas. El muestreo de vellosidades coriónicas implica la inserción de una aguja a través del abdomen o la vagina hasta alcanzar la masa placentaria y aspirar alrededor de 5 a 30 miligramos de tejido velloso. Las células pueden analizarse de inmediato, pero la precisión de los resultados es limitada debido a la frecuencia elevada de errores cromosómicos en la placenta normal. Las células del núcleo mesenquimatoso se aíslan mediante tricinización de la capa externa del trofoblasto y se cultiva. El riesgo de pérdida del embarazo relacionada con el procedimiento cuando el muestreo de vellosidades coriónicas es realizado por un profesional experimentado parece aproximarse al de la apniocentesis. Es la técnica que se realiza para obtener sangre fetal. Puede utilizarse en la semana 14 y esto se puede realizar para encontrar múltiples enfermedades en la búsqueda de marcadores bioquímicos relacionados con la condición fetal, conjunto al desarrollo de pruebas de tensión en el suero materno. Una de las primeras pruebas de este tipo fue la
cuarticificación de las concentraciones séricas. Actualmente es posible aislar células fetales y ADN a partir de la sangre materna con el objetivo de detener anomalías genéticas. Las células fetales atraviesan la barrera placentera desde la semana 4 a la 6 de la gestación. Pueden analizarse mediante hidroxización y técnicas de reacción en cadena de la polimerasa.